Bienvenidos al día y la hora. Estamos aquí con el líder es bueno, Aarón. Venimos a hablar de la creación y la caída. ¿Por qué estamos donde estamos? En este mundo de tinieblas. Bueno, Aarón, ¿con qué te gustaría empezar? Bueno, pues como la vida tiene un sentido, el mundo nuestro tiene un sentido, no, la vida no ha surgido por el azar ni nada de esto. Entonces, bueno, para entender por qué el mundo está dominado por el mal, ¿no? Los siglos de la humanidad están llenos de guerras, sangre, venganzas y todos los males, ¿no? Y en nuestro siglo, pues no es diferente. Pues vamos a intentar explicar y comentar el origen, ¿no? Del por qué el mundo es así y si va a ser así siempre, si siempre fue así, si va a cambiar, qué soluciones hay y tal, porque bueno, como tú y yo sabemos, en el mundo de YouTube, en el mundo de las conspiraciones y de saber de sociedades secretas, de que existe el ocultismo, el diablo, etcétera, etcétera, parece que no se ofrecen soluciones o que no se llega a entender completamente el origen. Y si te ofrecen Entonces, pues bueno. soluciones, ¿son bajo tus propios medios o hacia las mismas agendas que ellos mismos quieren? Porque Entonces, están claro, encauzando todo en una misma dirección. sí, la dirección de que no es la solución. Al final no va a solucionar nada y lo vamos a ir entendiendo, pues bueno, explicando conceptos. Porque, a ver, se conocen muchas cosas así como popularmente, ¿no? De lo que es la creación, el Génesis, el Edén, el paraíso, la manzana, la serpiente, el pecado original y todo esto, pero hay que darle orden y hay que desarrollarlo bien para entender todo. Entonces, bueno, vamos a ir empezando así un poco y como eso, si se te ocurren preguntas o cortarme, me cortas y vamos comentando. A ver, tengo que decir que hay un concepto que me parece curioso que está en una de las ramas del pueblo judío, que no estoy de acuerdo con todo, obviamente, pero hay un concepto que creo que matizándolo nos puede servir. ¿Y cuál es ese concepto? Vale, el concepto es uno que se llama el sinsum, que es como una especie de restricción de Dios mismo que tiene que hacer para crear algo, porque como se entiende que Dios lo ocupa todo, que todo, en Él está todo, pues ellos entendieron que para crear el mundo, el sistema solar, como lo quieras ver, nuestro planeta y todo, la materia y todo esto, pues Él tuvo que hacerse un hueco en sí mismo para poder crear algo. Vale, esto es el concepto cabalista, pero creo que hay que matizar en que según la escritura sabemos que el primer pecado, la primera desobediencia no fue en el planeta Tierra. La primera desobediencia fue en el mundo de la eternidad, antes de que el mundo material y el planeta Tierra y este cosmos fuera creado. Entonces, no podemos olvidar ese origen. Entonces, ¿qué pasa? Que como Dios ocupa todo en todos, porque obviamente antes que todo lo que existe existía Él, ¿qué pasa? Que Él pone las reglas de cómo es el juego y obviamente dejó las reglas de que ciertos seres, que primero estaban los ángeles con él, pues hubo un sector y hubo una cabeza que decidió no obedecerle y no darle la gloria que se merece, que eso es el diablo, como se le conoce, y los demás ángeles que él engañó y les hizo dudar de Dios mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que como Dios es un ser 100% santo y 100% benigno
y donde él habita, obviamente así es, pues por su propia naturaleza no puede tolerar que el pecado, o sea, hace la desobediencia, el desorden, pues cohabite junto con él. Entonces, Dios tiene que ponerle una solución a eso. ¿Y cuál fue? Pues el pecado, vamos a poner esta analogía, el pecado de la primera desobediencia fue que obviamente creó en sí mismo un hueco que no puede tolerar que exista siempre. Entonces, en ese hueco podemos entender, gracias a lo que también nos enseñó Eric en su día, que en ese hueco es donde él comienza y crea la creación del planeta Tierra, y ahí es donde Satanás y sus ángeles caídos, al echarse de la eternidad, se van ahí. Y ahí es donde ellos están. Y esto lo podemos medio ver gracias a, por ejemplo, haciendo un poco un juego con el hebreo y con los primeros pasajes de Génesis, ¿no? Porque eh, todo el mundo conoce el pasaje de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Bereshit. la tierra, sí, y la tierra, el pasaje 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Em, claro, en español, pues en español no está muy correcto. Tendríamos que mejor traducir como la plenitud de la deidad, o sea, el origen de todo. La plenitud de la deidad organizó los cielos y la tierra en función de su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? Pues su cuerpo es Jesús, es el Mesías. ¿Y cómo lo vamos a resumir si queremos todo? Pues a ver, repetimos, como se creó un desorden en, en la vida, y Dios es vida y es orden y no es muerte y no es degradación, realmente la historia de la humanidad es eso, o sea, es volver a, a renovar, a que no haya ningún punto negro en la vida. Entonces, ese hueco que causó la rebelión de Satanás y sus ángeles, pues se tiene que rellenar. Entonces, ¿qué pasa en Génesis? Que si seguimos leyendo, pues después de la creación, pues crea al hombre, bueno, después, en cierto sentido, crea al hombre. Y al hombre, pues lo crea en ese espacio. Pero ¿qué pasa? Que dentro de ese desorden, de esa tierra que estaba desolada y vacía, que gobernaba el caos, porque todavía no estaba 100% formada cuando Satanás pues ya estaba por aquí, ¿qué pasa? Crea y planta el Edén, que en verdad no es que lo crea, planta el Edén en ese punto negro que es pues este cosmos, ¿no? Que es un hueco en su cuerpo, el cuerpo de la deidad. ¿Qué pasa? Que el Edén, si tú te das cuenta, el Edén representa, es como si hubiera plantado en este desorden al principio un trozo de la eternidad, o sea, de ese mundo donde él habita, para desde aquí que eso se expanda y que se contagiara y que se borrara ese hueco y ese desorden que se causó. ¿Qué pasa? Que como sabemos y leemos en el Génesis, la humanidad, pues cuando crearon a Adán y Eva, pues Eva pecó y desobedeció otra vez a Dios, como lo hizo Satanás, ¿no? Y pues somos la historia de que Adán y Eva, después de desobedecer, pues salen del jardín del Edén a el mundo, que tenemos que ver cómo ahí tiene que haber una división. O sea, no era lo mismo el paraíso que lo que estaba fuera. Lo que estaba fuera
Si nos vamos a el hebreo, incluso si te das cuenta, hay dos palabras bastante interesantes, eso mucha gente no lo sabrá, para la tierra. La tierra que pone en la creación es la palabra Eretz. Cuando crea el hombre es Adamá, es como Sí. otro tipo de tierra. Entonces eso nos da una pista de el hombre estaba hecho de otro tipo de tierra que era de otra naturaleza y el mundo de por fuera del paraíso era Etz, que no es lo mismo. Entonces eso nos conecta con los conceptos de luz y oscuridad del paraíso y el mundo desordenado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el propósito de la humanidad? Pues de que la humanidad sea partícipe, sea partícipe. Pero claro, está con miles de años para eso, porque eso hay que restaurarlo. Está siendo partícipe de que con Dios, porque Dios quiere rellenar esos huecos que dejaron muchos millones de miles de ángeles, pues rellenar eso y volveros a que solo reine en el universo el bien y no el mal. Entonces, llevamos pues Ujú. casi 6.000 años en que todo es un proceso. Por eso Dios empezó a llamar a gente, empezó a formar un pueblo, patriarcas, de los patriarcas se forma el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, pues como somos humanos y heredamos de Adán la naturaleza pecaminosa, la tendencia al mal, pues ¿qué pasa? Que es un proceso de que se va como renovando, va poniendo Dios como cada vez un aumento de mejor adaptación, como que va haciendo un plan, como que va creciendo en mejoría, en efectividad. Sí. Entonces, eso sería como el resumen de todo. Entonces, claro, nosotros estamos, como vimos en el primer programa, en el final de los tiempos, no sabemos por cuánto, y Dios pues pone reglas y pone límites y la obra se tiene que culminar. De hecho, todas las personas creyentes en la Biblia, en Dios, todos los cristianos, como la gente puede conocerlos, es algo que se está haciendo internamente para lo que luego será externamente, porque para Tierra el pecado lo degradó. O sea, el planeta Tierra como hoy en día no es como hubiera sido si no se hubiera obedecido bien. Ni siquiera existiría la muerte. La muerte existe por el pecado. O sea, Dios Sí. es un ser de vida eterna y en él no existe la muerte, no existe nada. Entonces, la intención es esa, que todos los seres hubieran sido así, ¿no? Y todo que hubiera sido bien. ¿Qué pasa? Volvemos atrás. Adán y Eva no se conformaron con comer del árbol de la vida y comieron del árbol del bien y del mal, que los que profundizamos, y tú eso también ya lo sabes, el árbol del bien y del mal simboliza o sea, tener comunión con el otro. Y el árbol de la Sí. vida es Dios mismo. Entonces eso es algo que la gente cuando lee Génesis tiene que tenerlo en mente. Claro, y Esos por eso símbolos. estamos en un mundo que da frutos del bien y del mal. O sea, por ejemplo, los antiguos dioses, prácticamente de todas las culturas, con una mano te daban con la vara y con la otra te bendecían, ¿no? Y eso también para mí es un poco un reflejo del árbol del conocimiento del bien y del mal, que se puede profundizar mucho ahí, porque también puede querer decir el redefinir el bien y el mal, ¿no? Por nosotros, ese conocimiento, ¿no? Mm. Y sí, dime. No, no, sí, es que ahí es donde está la clave. O sea, nos vamos al evento de la serpiente y evidentemente eso es lo que le dice a Eva. Le dice a Eva que con que Dios os ha dicho esto, no, no es tan así.
no, esto no es así, esto es asá. Entonces, no, ahí vemos los orígenes, ahí vemos Y les engaña. los patrones del mal, cuáles son. Como torcer lo que ya existe, torcer una verdad, Sí, lo pero que ya está llevarla a otro dicho, camino, ¿sabes? eso es torcerlo y llevarlo a otro terreno, claro. Es que eso fue, claro, eso fue la herramienta y la astucia del diablo a través del símbolo de la serpiente, ¿no? Mm. Pues decir eso, con que Dios ha dicho que si coméis de esto moriréis. Ah, no, eso es mentira. Mira, come y ya verás cómo no moriréis. Y Y bueno, es curioso. sí, Y lo de la inmortalidad del alma, no lo de no moriréis. Que claro, y lo de no es que- sabe Dios que no moriréis, sino que sí. seréis como Él. Y claro, lo que Él no quiere es que seáis como Él. Y fíjate que mentira, porque realmente sí que era lo que Dios quería. Es que Dios, claro que quería que el humano fuera como Él. Claro, De hecho, si nos nos hizo vamos a al su imagen y Evangelio, semejanza, ¿no? claro, tú ves ahí, vemos el Nuevo Testamento, el Evangelio. Apocalipsis, todo lo que es la vida eterna del juicio, después del juicio, de todo, cuando venga aquí a reinar otra vez, y te das cuenta y que se promete, que se ha prometido siempre, la vida eterna, la resurrección de los muertos, tener una inmortalidad, un cuerpo Y incorruptible, ahí habría que todo, decir, Aarón, que no es lo mismo Olam que Olam Baed. pues sí, pues Y sí, pues luego, sí. y luego también una cosa, que es muy interesante lo de la serpiente en el jardín, porque luego, a ver, esto lo decimos, pero ya lo sabemos, ¿no? Que es curioso cómo prácticamente todas las culturas han cogido la imagen de la serpiente como algo para venerar. Y prácticamente los únicos canales por los cuales la serpiente es justamente un símbolo de, de rebeldía, ¿no? Como de alguien que no, de alguien que se revela, ¿no? De alguien que es opuesto al creador, ¿no? Mm, El único canal que revela la imagen de la serpiente como, como una entidad pues caída, ¿no? Son al final, podríamos decir, las religiones abrahámicas, ¿no? Pero en definitiva, pues la Biblia. Porque yo de eso, o sea, me había percatado, pero porque claro, o sea, tú que sabes un poco mi trayectoria, mm, mm, yo veía, ¿no? Por ejemplo, leyendo cosas de Buda, ¿no? De Siddhartha Gaudama y todo eso. En su momento, como no tenía tampoco una solidez bíblica, ni tenía ni idea de la Biblia ni nada, pues yo tenía esa idea de, mira, claro, como que la iglesia nos mete en la cabeza que la serpiente es la mala y la serpiente en realidad es la que te da el conocimiento, porque fíjate que a Buda mm. se le apareció una serpiente y estuvo ahí, y llegó al nirvana con la serpiente esa, ¿no? Es que es fuerte, no sé, a mí me se me ponen los pelos Ya, de y gallina. bueno, y lo que dices, sí, todas culturas, ya sabemos que si los chinos con el dragón, que al final el dragón es lo mismo que la serpiente, Sí, los mexicanos también tienen la serpiente con pero alas, es el que curioso, macho, o sea, o como se llame. A Buda iba por ahí y se le apareció una serpiente, tío. Y encima también es súper curioso cómo nació él, cómo murió. Ujú, Y bueno, también quien sepa un poco del tema del budismo, porque es completamente diferente a lo que se propone en la Biblia, es un paradigma muy diferente. Aparte que en el budismo no hay Dios, ¿no? Y por ujú. ejemplo, las sociedades teosóficas que se fundaron no han bebido solamente del budismo, porque fue como un sincretismo religioso, ¿no? Cogieron conocimientos ocultos de muchas religiones, de muchas creencias, sobre todo pues, orientales, ¿no? Del antiguo Egipto. Y a mí, no sé, eso me llama mucho la atención, lo de la figura de la serpiente, que la tenemos hasta en el símbolo de la farmacia. Sí, Y sí, no, está en todo. Y yo que empecé a leer un poco a la Blavatsky aposta, sí, porque iba a hacer una colaboración sobre ella con otro canal de YouTube y tal, y empecé a leer un poco de sus escritos como para ver
literalmente qué opinaba y tal, pero bueno, Mm. y sí, sí, o sea, lo que es la figura de la serpiente es súper importante y la ves en todas las culturas y que Sí. es el símbolo de la sabiduría y que no sé qué, y bueno, y ya sabemos todo, y que si era la serpiente, porque el malo era el dios malo que crea, el sanguinario, entonces, Y sí, te das cuenta cómo... mm, habría que aclarar una sí, cosa, sí. Aarón. ¿Dios nos quiere ignorantes? No, porque si te quiere ignorante, entonces te van a engañar, Claro, obviamente. es que Y la como gente a existe, veces puede pensar eso, ¿no? Ah, no, pero es que la serpiente lo que quería era que supieras la verdad. ¿La verdad de qué? Pero si la no, serpiente lo que hace es torcerlo todo y engañarte al final, meterte en un pozo. la verdad es que si vemos en Génesis, Dios podía haber caminado el hombre al hombre, mira, le tenía todo dentro del Edén, del Gan Eden, tenía todo. Había, yo qué sé, te pones incluso hasta habría una temperatura en esa zona, pues ni frío ni calor, toda la comida podría estar ahí. No sabemos realmente cuánto nos hemos perdido, Pero mira, cuánto ha perdido el humano pero de mira, la es que originalidad del propósito de la vida. O sea, porque es que lo que hay que tener claro, sí, Noa, y lo que la gente tiene que tener clara, es que todo lo que es el mundo, el planeta, la vida que conocemos en estos 21 siglos que llevamos, es, vamos, un destello, un matiz lúgubre, una pequeña muestra de la gloria o de la potencia sí. que podía haber sido. O sea, esto no se le puede llamar ni siquiera ni Esto es como, vida. como una caricatura, ¿verdad? Sí, es como una, pues eso, pues nada, como, no voy a llamarlo ni una muestra, como lo de las colonias, que tienes la colonia de té y luego tienes ahí una muestrita, Sí, mucho menos que una muestrita. Entonces claro, la vida que va a venir, el reino que se va a venir cuando la eternidad se instale aquí, pues es que va a ser, no nos lo podemos ni llegar ni a imaginar, ¿no? ya. Entonces, bueno, eso es importante. Ya te Pero, digo que la gente tiene que entender que es, pecado es error, pecado es degradación, mm, pecado es desorden, pecado es contradecir lo original, por otro fundamento desviante. O sea, claro. tú puedes desglosar todo lo que significa daño, herida, desorden. O sea, yo creo que es si la gente, este concepto de pecado tan manoseado por las bocas de todos los siglos de toda la humanidad malamente, Sí. ¿no? Si empezamos a ver con otros ojos qué es el pecado, como yo estoy diciendo aquí, que es desorden, que es caos, pues eso es daño, es una Ujú. degradación del original, yo creo que entra mejor, entra mejor. Con el concepto bíblico absolutamente es así. Popularmente, pues no, pero claro, Pero es que es así. fíjate que lo curioso de, bueno, lo curioso de la caída y de lo que es el pecado, porque yo creo que, o sea, tampoco hace falta ser muy listo para darse cuenta de que el mundo va en decadencia Mm, y pueden poner, todo lo que va hacia abajo, pueden poner muchas ideas de por qué puede ser, pero todo nace un poco del corazón desviado del hombre, diría yo. mm, Y el pecado, un poco lo que hace también, aparte de que nos aleja de Dios, porque es totalmente contrario a sus caminos, el pecado además nos hace daño. Y lo curioso de nuestros corazones, que la Biblia dice que nuestros corazones son engañosos. mm, Lo curioso de eso es que nosotros, cada uno de una manera, pero solemos tener tendencia a cosas que a lo mejor el mundo las avala como que están bien, porque ellos mismos definen lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero esas cosas nos acaban haciendo daño y se mm, acaban manifestando en nuestra vida
en consecuencias que luego podemos decir, ¿y esto por qué? Y es porque nosotros mismos tenemos esa inclinación. Desde lo más pequeño que hacemos cada día, ¿no? Hasta lo más grande, nos termina torciendo. Por eso es tan importante en los libros de sabiduría, por ejemplo, pues habla mucho de eso, ¿no? Y digamos, como esos valores, como esos pasos, ¿no? Porque Dios es el que sabe cómo estamos hechos, es el que sabe por qué nos pasa lo que nos pasa y de dónde vienen también nuestros problemas. Y yo eso lo extrapolaría incluso a cosas que nosotros parece que no elegimos, ¿no? Como las enfermedades, pero es que las enfermedades tienen muchos detonantes, ¿no? La genética parece como que hay algo ahí que va para abajo. Luego métele la modificación genética que hay, ya sea por los químicos presentes en los alimentos, por lo que hay presente en el ambiente, la contaminación. Y entonces, claro, se manifiestan enfermedades, pero porque estamos todos sumidos en esa misma realidad. Y luego hay cosas que nosotros mismos las provocamos, pero todo viene de esa desviación. Sí, es Y que habría, mira, es mira, que habría, vamos a seguir, vamos a ir sí, comentando. Ahora me sigues cortando porque vamos a hablar de lo mismo. a O ver. sea, te voy a seguir el hilo. O sea, claro, lo que la gente tiene que ver es que Adán y Eva al principio tenían, ¿no? Al desobedecer y comer del otro árbol, se hace un daño, como hemos dicho que es el pecado, se hace uno, por así decirlo, en la naturaleza humana. Y a partir de ahí es cuando no sabemos cómo físicamente, ciencia, químicamente, biológicamente, como quieran explicar o como queramos nombrarlo, pero de ahí se entiende y se ve claro cómo nuestro ADN o nuestra naturaleza acá se daña, se degrada, a partir de ahí empezaron a vivir menos años, empezaron en vez de a vivir Eso todas es. para siempre, porque hubiéramos estado Sí, sí. comiendo del árbol de la vida, que era lo que mantenía. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te fijas en generaciones, va bajando de 1000 a 800, 600, 500, hasta ahora, después de tantos miles de años, en el que pues llegamos a 100 como mucho. Claro, se ve la datación de nuestra genética, o llámalo como quieras, y más lo que tú dices, contaminación, químicos, el hombre, el planeta degradándose, tal. Claro, leemos en Génesis también que no solo la naturaleza del hombre quedó creada y afectada a corruptible e inmortal, entonces también la propia creación, no lo dice Génesis, los animales, la creación también se sujetó a vanidad, o sea, también se dañó. Por eso los animales también se comen unos a otros y por eso Ya todo ves. se Sí, sí. degrada, porque el pecado dañó la creación. Por eso mismo, a la vez que se va a restaurar la naturaleza del hombre a imagen y semejanza de verdad, de la de Dios, pues también el planeta tiene que haber una renovación. También, si lo queremos llamar así, el planeta Tierra en sí, pero sin darle el matiz nuevaeriano de la Pachamama y que es un ser viviente. No, 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 eso no es así. Pero obviamente que esto tiene Y que tener el panteísta, ¿no? planeta Tierra. Obviamente que el planeta Tierra en sí también va a cambiar y en la escritura nos da de pinceladas, nos da algunos detallitos y pues se va a crear cielo nuevo y tierra nueva, que Bueno, también para pero eso una viene, cosa, ¿tú qué viene piensas Dios. de eso? Porque yo luego hablo con distintas personas de ese tema y yo tampoco porque todavía no lo entiendo mucho, ¿no? Lo de los libros proféticos todavía se me hace muy complicado, ¿A pero qué te refieres exactamente? pues sobre el mundo venidero, ¿no? Y todo eso. Yo luego he hablado con gente y cada uno piensa una cosa de eso. Es, unos, unos dicen que va a ser un planeta diferente en otro sitio, no sé. No, es Como- no, hombre, o que va a es ser este mismo, no sé. mira, volve- bueno, yo soy de la opinión que, a ver, es que lo que estábamos viendo en Génesis 1 y 2, o sea, al principio estaba desordenado y vacío, pero seguimos viendo y luego se van creando pues más cosas, animales, pues ya vemos el mar, vegetación, bla, 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 ta, 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 y luego estaba el Edén. ¿Qué pasa? Que si nos damos cuenta,
cuando Adán y Eva son expulsados, eh, en el Edén como que ya no se pueden. Si te das cuenta, el Edén desaparece. Hoy en día no lo vemos. El Sí. Edén era como una especie Bueno, de muestra La de la, Biblia de la, dice que, de la eternidad. o sea, lo que pone O en la sea, el Biblia es Edén, que lo expulsó del Edén y que en la puerta, es que lo pone así, ¿no? Como que en la puerta puso unos querubines y una espada para guardar el camino al árbol de la vida. Es que yo creo que hay mucho mm, simbolismo ahí también, ¿no? claro, Es es un interesante. simbolismo. El árbol claro, el árbol de la vida, Representa también a como él, Dios, ¿no? A Dios mismo. no Porque como hemos nosotros dicho tenemos que antes, es que el comer árbol de él, ¿no? Comer de es él que en el un árbol de la sentido de vida, que su palabra es la que nos alimenta, ¿no? Digo. claro, el árbol de la vida es él. Y el árbol de la vida estaba en el Edén. Y cuando el planeta Tierra se degrada desde la desobediencia, el Edén desaparece. O sea, ahora mismo no vemos a ningún querubín por ahí en una puerta con espadas de fuego Ojalá. para que, para que no se pueda entrar y comas del árbol. A lo mejor Evidentemente, sí, pero la NASA lo eh, oculta. ¿sabes qué pasa? Sabes que estudiándose la escritura y tal, ¿sabes? Se van comparando símbolos. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente en el Apocalipsis será como la Nueva Jerusalén. Claro, la Nueva Jerusalén Sí, va a descender y se va a instalar aquí. Y pues ya otra vez igual. Hace el intercambio, ¿no? La Jerusalén celestial como el Edén. Pero, como sabemos, nos da más detalles el libro del Apocalipsis, nos dice de que va a expandir el reino en toda la tierra, no solo un sitio que es el Edén y por fuera un mundo como dos divisiones. No, no. El final del cuento, como ya sabemos, el final del Apocalipsis es así. El planeta Tierra entero será pues con su gloria. Claro, esto parte de muchos esquemas porque siempre en el cristianismo se ha enseñado que es vivir uno cuando se muere va al cielo a vivir y que el cielo es el sitio eterno y destino de todos. Ya, es que si nos fijamos en la Biblia es como al revés, el cielo va aquí para que veas esto completamente inverso. La realidad baja aquí, Dios viene aquí, el sí. juicio es aquí, la renovación es aquí, Él va a reinar con Y en los el Padre suyos Nuestro está como aquí. implícito, ¿no? Eso, esa Sí. idea de venga a Entonces, nosotros tu entonces, reino. Es que también es interesante eso, ¿eh? claro, entonces vamos a jugar un poco con el símbolo del Edén, la puerta y los ángeles que custodian el árbol de la vida, porque al final esos querubines con las espadas de fuego en la entrada estaban ahí para que después de desobedecer, Adán y Eva no volvieran a entrar otra vez al jardín y comer del árbol de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Y por eso Que, no podemos ver a eh, Dios también. claro, Y es que es eso, es que, Porque Dios es fuego destructor, porque si no nos destruiría, porque Él claro, no puede entrar en el mundo del bien y del mal. claro, por Y eso eso es Dios, interesante también, de por qué no podemos por verle. eso se despegó, exactamente, por eso la creación y la humanidad, pues se despegó hubo una barrera, y eso es lo que, claro, lo que cuenta toda la Biblia, hubo una barrera entre Dios y los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, pues, quiere restaurar y quiere arreglar eso. Y el último arreglo, para que la gente no se entienda, o la última manifestación que ha tenido la humanidad de ese proceso, de esa misión de rescate para deshacerla sobre el diablo, porque si leemos la Biblia, al final Cristo, el Mesías, el cuerpo de Dios, podemos llamar así, que se viene a integrar a esta creación para él mismo arreglarlo, solo así puede, porque si no viene aquí destruye todo, entonces tuvo que venir aquí, meterse dentro del vientre de Miriam y de ahí nacer y morir Con un y cuerpo humano. con cuerpo y con su propio cuerpo, que sea el sacrificio perfecto que restaura todo. Y luego muy ¿Por qué? Porque interesante, como Aarón, vimos el... aclarar que el sacrificio, el Mesías, no podía ser humano.
Eso lo digo porque en las escrituras luego muchas veces los judíos, que a mí me gusta luego saber qué piensan, ¿no? Y todo eso, o leer sus argumentos, ¿no? Es interesante, porque eso también te hace a ti pensar para buscar y para entender por qué te direccionas hacia un lado y no hacia otro, ¿no? Y es que, por ejemplo, no me acuerdo en qué libro estaba escrito, pero decía que ningún hombre morirá por otro hombre. Claro, y de ahí partimos de que es que el Mesías no era un hombre normal, no era un humano, estaba en el cuerpo de humano, pero era deidad. Entonces no es exactamente así como se piensa, no era un hombre como nosotros, el que murió en el madero, ¿no? Porque el único que podía redimir era el mismo Dios. Bueno, eso lo puedes extender tú mejor que yo. Sí, es que es eso. A ver, tenemos que entender, claro, yo creo que con otros términos y enfocándolo de otra manera, se va a entender perfectamente. A ver, es que Dios, ¿qué es? Al final Dios es la vida en su máxima potencia, la vida en sí misma, la vida de la que emanan todas las vidas. Entonces, eh, ¿qué vida puede restaurar la muerte o vencer, si lo queremos llamar así con vocabulario más humano? ¿Qué vida? ¿Quién puede vencer la muerte, la desgracia, sino la propia vida misma, que en sí misma es vida y que no tiene principio ni fin y que de él ha salido todas las cosas? O sea, ¿quién puede resolver los problemas sino que lo ha hecho todo? Porque obviamente Dios sabía que el diablo iba a desobedecer, Dios sabía que el humano iba a desobedecer, él todo lo sabía, pero aún así, pues deja que corran las cosas. Pero también hay que entender que tiene que tener sentido que él tenga que crear reglas. Y por ejemplo, que la gente entienda, cuando en la Biblia se encuentra la famosa expresión de desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba planeado el sacrificio de Cristo. Claro, la fundación del mundo significa bíblicamente el punto del pecado, de la transgresión, primera desobediencia. Eso es la fundación del mundo. Entonces, claro, desde antes, como Dios ya sabía que iba a haber una caída, pues desde antes preparó también la solución, que era él mismo venido aquí con su propio cuerpo a restaurar ese desorden que se creó, porque es lo que digo, volvemos a lo del principio. O sea, el primer desobediente es Satanás y sus ángeles, y luego él contagia a la humanidad. Eso es así. O sea, eso es Mm. muy simple, sí, pero está en toda la Biblia Hombre, ahí también y nos si no lo metemos en unos desglosamos no temas es tan filosóficos simple. muy profundos. Ahí te pones a darle vuelta y te metes en un pozo sin salida. Sí, sí, eso es cierto. Pero sí, Pero sí hay que entender que el autor de la vida, de la creación y de todo, ¿cómo se le va? Hombre, pero es lógico no pensar que cómo se le va a escapar algo, cómo no va a poder resolver claro, nada sí es o soberano. tener claro nada si es soberano. De hecho, es que, bueno, hay multitud de citas, de pasajes, cosas que han quedado registradas, que todo va apoyando todo esto. Y por aquí tenía algunas, que yo creo que para que la gente vaya viendo por A dónde va ver, la onda. Mirad, esto de Hebreos 1:2, la gente tiene que entender. En estos últimos días, así dice Hebreos 1:2, nos ha hablado Dios, la plenitud de la deidad, por su Hijo, o sea, el cuerpo aquí venido, Masías, Cristo, Yeshua, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Todas las cosas, Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Filipenses 2:10, para que al nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y de debajo de la tierra. Efesios 1:10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en Él.
todo esto va dando matices de todo lo que hemos ido hablando. Colosenses 1:20, y por medio de él, o sea, del cuerpo venido aquí, del sacrificio perfecto, Sí, por medio de él reconciliar, ¿ves? Todas las cosas consigo mismo, o sea, con Dios mismo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Y pone, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Romanos 11:36, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Colosenses 1:16-17, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Tremendo, ¿o no? pues sí. Todos estos pasajes y creo que tengo uno más. Y mira esto. Proverbios 16:4. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su fin, aun el impío para el día del mal. Isaías 43:21. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Ahí es donde digo que la misión de la humanidad era ser partícipes con Él en la vida y Mm. destruir, y claro, obviamente destruir las obras del mal, la Y muerte y señorear el la tierra, pecado. ¿no? Todo eso también. Claro, que era como al principio, Adán y Eva, ¿qué iban a hacer? Señorear la tierra. Iban a señorear la tierra, le pusieron los nombres a los animales, iban a multiplicarse y iban a cuidar lo que ya estaba hecho, cuidar y usarlo, pero no. Al revés, no somos los dueños, ponemos nosotros ahora las reglas, ahora decidimos lo que está bien, lo que está mal. Entonces, el contraste es increíble. ¿Qué va a pasar tarde o temprano? ¿Qué va a demostrar Dios? Como hablamos el otro día, este pasaje también, Deuteronomio 4:39. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay otro. Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5:13. Toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, es decir, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Esto está en la visión. Amén. A todo esto oí decir lo que hablamos el otro día. Va a llegar un momento en el que todo el mundo va a reconocer que Dios es Dios, Que que Él es el tiene Señor. razón, Ajá. que es el Señor, que tiene razón, que se merece la honra, que se merece que se le obedezca, Claro. porque Él es el que ha hecho al final todo. Entonces, nos guste o no, Y pues aparte va a que ocurrir. bueno, la escritura también dice, su voluntad es buena. Es que en nosotros, en nuestra naturaleza, muchas cosas a lo mejor nos pueden resultar chocantes, pero al final es por un bien. O sea, no es como funciona en el mundo que conocemos. No sé si me explico también. Mm. Por esto de que Sí, dice es que que sus planes son diferentes a los nuestros, no son como nuestros planes. Es que la mente de Dios no es claro, como nuestra mente. ahora ahí añadimos nuestras perlas. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios quiere y hace y está haciendo, hizo y va a hacer, Él sí nos da una capacidad de conocerle. De hecho, eso es el famoso llamado Espíritu Santo. La Biblia se le traduce y se le llama también como la mente de Dios. Ah, el Dios, ruaj, por ¿no? medio del Espíritu, del Ruach HaKodes, claro, Sí. que lo da Masías mismo, que también para eso vino. Eso es lo que en el hombre vuelve a iniciar la conexión con él otra vez. La conexión se perdió en el Edén. Por eso después de Entonces la primero, crucifixión claro, manda el ruaj, ¿no? Después por eso. exacto,
y lo envías y te das cuenta cuando vuelve a la eternidad. Cuando vuelve a la eternidad y otra vez vuelve a, por así decirlo, a más o menos a estar donde estaba antes de venir aquí a morir, otra vez vuelve a ese sitio, pero desde ahí envía el consolador, que es así como también se le llama, y eso es lo que hace que los seres humanos tengan ayuda para poder obedecer y ver bien que lo que él dice que es bien y lo que él dice que es mal y tú también lo veas así y tú también te quede como esa convicción interna, porque Ah, la pero es convicción que te la da él. lo que es bien y mal no es porque sí, es que todo tiene un sentido al final y No, igual no, que claro, la naturaleza, todo tiene, el te- ecosistema tiene un equilibrio y es todo, todo es por algo al final. Lo que pasa es que él, nosotros vamos contra él, esa naturaleza. claro, él por así decirlo, renueva la mente del hombre poco a poco. Ese es el trabajo que hace Dios, el Espíritu, para que internamente volvamos a estar en comunión con Él en ese sentido, en el sentido de saber discernir lo que está bien, lo que está mal, entender por qué. Y eso es un proceso que no ocurre de un día para otro, eso es una vida entera y eso también es como una planta que va creciendo. Lo que pasa es que eso también tiene un fin. Llegará un momento en el que en el cuerpo resucitado ya hayas llegado como a un tope. Ahora, claro, lo que pasa es que ahora hay dos naturalezas viviendo en el hombre del creyente. Está que todavía morimos biológicamente, que todavía tenemos la tendencia al mal, que todavía tenemos deseos egoístas y llámalo como quieras, pero el que ha recibido el Espíritu Santo, el Ruach HaKodes, lo que ha recibido es la capacidad para que aún así esos malos deseos y esa mala naturaleza nuestra de maldad no nos domine, pero no ha desaparecido completamente, pero se supone que el espíritu va como ensanchándose, estamos hablando con palabras humanas, no se ensancha porque no se puede tocar ni nada, ¿no? Pero es el mismo ejemplo de lo del Edén. Es como si el Edén se fuera extendiendo hasta ocupar toda la tierra. Pues tú, usando la metáfora, tu vida misma, tu ser mismo, tienes que pensar que es lo mismo. Tú vas teniendo ese desarrollo interno que va mejorándote como persona, pero sabemos que no es como persona como tal. No, bíblicamente tiene muchos matices, como tú sabes, y es todo más profundo y menos vano, Sí, porque obviamente hay que ser bueno según Dios, no según la filosofía de los hombres. Y ser pero bueno luego, según Dios, estamos viendo que es muy diferente, sí. ¿sabes? Pero luego también a eso habría que añadir que, bueno, cuando por ejemplo, es que también me gustaría que tocáramos con este tema, el Sí, tema sí, de la dale. muerte y del nuevo nacimiento, porque es que son cosas, como dicen, ¿no? Muy profundas y es interesante porque también en el Edén la serpiente dice, no moriréis. ¿Cuántas cosas se pueden sacar de eso? Porque Jesús decía que, que en el mundo venidero, o sea, que tenemos que morir y nacer de nuevo. Y se pueden decir muchas cosas de la muerte, ¿no? La Uf, muerte también claro, representa como morir a nuestra naturaleza terrenal, ¿no? En eso diría que, claro, nosotros tenemos que tratar de hacer conforme a la voluntad de Dios, conforme lo que él define que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero también hay que decir que de la lucha que puede tener cada uno internamente, porque cada uno tenemos una lucha interna, eso ningún humano se escapa. claro, claro. Eh, cuando, cuando esto del Espíritu Santo, ¿no? O sea, cuando tú naces de nuevo, porque eso es un misterio también, es que esto tampoco lo podríamos decir así como saber cuándo has nacido de nuevo y todo eso, pero lo que sí que se ve, cuando una persona nace de nuevo y llega al arrepentimiento verdadero, hay un cambio, ¿no? Y es Sí, como que caminar con Dios también lo que te va transformando cosas de dentro de ti y hay cosas que antes las veías bien y te dejan de gustar, o sea, y dejas de verlas como las veías antes, ¿no? Y te empieza a salir natural
el no seguir esas cosas Pero que a lo mejor es antes que, te atraían es que ahí es donde, pero es o ocurre que de una ahí, forma ahí, muy misteriosa eso. claro, no, es que por eso digo que, o sea, no podemos tocar espíritu, pero sí, como bien dices, pero sí podemos ver los frutos que da haberlo recibido. Y Claro, es lo que tú dices, y cómo puede el ser humano eh, producir a sí mismo en contra de su naturaleza, que le guste lo que va en contra de su naturaleza, su genética y todo su ser. Claro, no puede. ¿Cómo se puede? Cuando esa naturaleza externa divina empieza a entrar dentro, y eso es lo que te va cambiando. Es lo que hace que a ti te guste lo opuesto a lo a la a inclinación lo que corrupto, tenía. que es claro, Sí, exacto. Entonces, solo así el hombre puede cambiar, porque necesita que se instale, que se introduzca esa eterna, esa mente de Masías, la mente de Cristo, el espíritu de sí, sí, santidad y todos los sinónimos y los nombres que le queramos meter, pero al final ahí es donde está toda la clave. Por eso se puede saber quién lo tiene y quién no. ¿Cómo? Como bien dices, la propia Biblia y el propio Mesías, los Torá, frutos. los profetas y todo han explicado qué es lo que ese espíritu hace en el hombre. Y esa es una vara de medir en la que nos tenemos que medir y examinar y decir, yo, ¿cómo puedo saber si yo lo tengo o si yo lo recibo bien? Mira a ver si los frutos que están escritos que produciría los tengo yo. Y si no, llora, llora, arrodíllate, llora y pídeselo, porque si no, pues Claro, estás en un terrible problema. Entonces, sí. para que veas dónde salen esos frutos, que tú también te los sabes, y ahora te lo digo yo. Mira, En en Gálatas. la carta de Gálatas, Pablo, ahí te muestra alguno. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no No hay hay ley. ley. Pero Claro es que es fe, ley. La ley fe, del pero que es pecado, la la fe ley del mal. también. Sí, no, pero que es Claro, la la fe fe es también. obediencia, La es fe es fidelidad, como fidelidad. Es escribiste el que otro día. no es como nos lo habían enseñado, ¿no? Como, bueno, ay, no me acuerdo lo que quería decir. Tiene que ver con, bueno, sigue desarrollando ahora, aunque es muy interesante todo lo que estás diciendo. Me había venido una cosa y se me ha ido de la cabeza. Mm, claro, luego, obviamente, los frutos del Espíritu son más porque, bueno, y es que estos son así genéricos, pero cada uno de estos se puede desarrollar que flipas. O sea, lo que es la paz, o lo que es el amor, o lo que es el gozo, o paciencia, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Cada una de esas palabras, bíblicamente y con todo lo que lleva la vida práctica y todo se puede desarrollar un montón. Vamos a dar algunos ejemplos. Vale, la famosa palabra paz. Vale, en hebreo la paz es, como tú ya conociste también hace tiempo, es shalom. Y Shalom. shalom no es una paz superficial. En la teología bíblica y en la cultura hebrea de toda la vida, significa estar completo, Claro, es que completo, los que no te falta conceptos nada. en el paradigma Mm, bíblico no es como se nos vende en Hollywood. O sea, el amor del que habla la Biblia no es el amor de Hollywood, ni la paz de la Biblia es la paz de Hollywood, ni nada de eso. a Entonces, ver, claro, hay que cambiar mucho el chip porque se nos han instalado una mucho, serie de ideas que no tienen nada que ver con lo que se habla aquí, por ejemplo. Y para entenderlo, un pues montón. hay que cambiar ese chip, ¿no? Y de dónde vienen esas ideas y qué es lo que quiere decir realmente para llegar a ese entendimiento. Claro, eso pues mira, si Dios quiere, pues seguiremos haciendo charlas como esta, que yo creo que está siendo Es bastante interesante, buena es que es y que interesante. yo creo que va a ayudar a la gente, aunque sea tarde o temprano. Mira, si Por Dios lo menos a quiere, lo va a entender un hacer. poco, bueno, quien quiera lo escuchará. Sí, sí, porque al final es Dios No, el que claro, si Él quiere, habla a través de nuestra boca. O sea, sí. eso es lo que la gente tiene que entender, que si Él quiere, estas palabras que están saliendo de nosotros hoy les van a ayudar. Si Él quiere, lo va a La hacer. semilla Entonces, tiene que por caer en un ejemplo, campo fértil y hacer raíces, si no, claro,
Si Si no, tu la planta campo, se cae. si tu campo, si tu campo es como el de la parábola del sembrador, está abonado y preparado, Eso pues es. estas palabras te van a influir. Va a Si no, florecer, pues claro. no. Claro, si no, Y, si, y si, si tu campo es el de los espinos o el de la roca o el que cabe al lado del camino, pues no. Pero bueno, como eso nosotros no lo sabemos, claro, pero nosotros hablamos. Entonces, perdona que te corte, para seguir no, tranquilo. desarrollando paz. Mira qué curioso el A ver, concepto de paz en hebreo, que es paz, es estar completo, eh, como haber pagado, en relación también, haber pagado una deuda. fíjate. Ojo, ojo qué Y curioso porque, tiene mucho que ver con el perdón, ostras, porque perdonar claro, también es y qué dejar una deuda, deuda, ¿no? O sea, como claro, y qué saldarla. deuda es la que tiene la humanidad con Dios. Esa es, claro, ves, todo por eso te das cuenta de todo va relacionado a la reconciliación Sí, del humano con Dios. todo es la Porque, reconciliación. Ujú. cómo el humano va a estar, cuál es la paz más absoluta para el ser humano? La buena comunión con Dios. Es ¿Por verdad. qué? Porque todo el mal viene por la descomunión. Ya está. Es que mira qué Sí, sencillo. Sí, es sencillo. Pero todo eso es sencillo así hecho porque nosotros ya hemos leído la Biblia y ya tal. Pero todo claro. esto No, pero que siempre estamos están así aprendiendo hablando, cosas nuevas, o sea, no, parafraseando, no somos expertos sí, tampoco, pero lo que pasa es todo, que claro, no. tratamos de Y nos caminar vamos a cada tirar día toda la aquí, ¿no? vida. Y entender. Y nos vamos a tirar toda la vida entendiendo cada vez cosas, Eso es. porque la Biblia es como un océano que no tiene fondo, la verdad. Claro. Sí. Y Y bueno, lo de paz, pues nos podemos sí, quedar ahí y ya creo que ha sido más profundo que la paz romana. La paz eso. romana no te da. No. Entonces, el creyente, ¿qué fruto tiene que dar? Pues tiene esa paz en su vida de que vea que no necesita nada más de lo que he recibido, que es la reconciliación con Dios. Mm. Esa es la paz más profunda y el significado de la paz más benigno y más real. Y luego el del amor, como tú dices, entre el amor bíblico y el amor de Hollywood hay un abismo. Sí, Vamos, hay otro océano que sí sí. que puedes di algo sobre eso. Y ahora si yo veo, pues te añado cosas. Pero mira, por ejemplo, y cosas del amor bíblico, que yo sé que tú sabes también. Bueno, bueno, pues a ver, del amor bíblico podría decir que no es algo meramente emocional, ¿no? Y sentimental, porque o sea, ya no solamente, o sea, en cualquier tipo de relación o en cualquier ámbito donde uno expresa el amor, eh, muchas veces las personas pueden tratar de expresar amor, entre comillas, pero lo hacen con un trasfondo egoísta, ¿no? Y por ejemplo, en las relaciones de pareja pasa mucho que no hay un amor real. La gente es adicta al enamoramiento, a esas hormonas pululando durante una época, ¿no? Y si eso se acaba o si luego hay problemas, las parejas se hacen y se deshacen como el que se compra un móvil, lo tira y luego se compra otro, ¿no? Y las personas no son, o sea, los objetos también deberíamos de tratarlos mejor, los objetos, porque los objetos los tratamos fatal y toda la obsolescencia programada es una calamidad, pero es que eso se extrapola a las personas y parece que al final como que las personas tienen esa obsolescencia programada y no hay un amor real para con nadie, ni con las parejas, ni con los padres, ni con los hermanos, ni entre amigos. Es todo muy superficial y hay mucha corrupción por lo material, ¿no? Al menos así lo percibo yo personalmente, lo veo, no sé si creo que todos nos damos cuenta cómo se desvanece todo, ¿no? En este mundo, cómo ya no solamente tenemos alimentos falsos y dinero falso, casas mal construidas, yo qué sé, o sea, sino hasta las relaciones todo es falso y superficial, ¿no? Y el amor que propone la Biblia pues va más allá de las concupiscencias que uno pueda tener, porque en cualquier tipo de relación uno tiene una responsabilidad y luego aparte que nos relacionamos entre personas y las personas todas tienen un valor para Dios. Entonces,
tú no puedes tratar a una persona, y digo, una persona no puedes tratarla como un objeto, pero es que los objetos tampoco se merecen que lo tratemos como los tratamos. Entonces, eso es lo que yo podría decir del amor, ¿no? Que hay como una idea muy banal, muy... Y luego, es que en Hollywood, yo el mejor ejemplo lo veo en lo de las relaciones de pareja. Hollywood nos ha metido mucho Uf, en la sí, cabeza sí, sí, macho. Joder. por ejemplo, en el diario de Noah, ¿no? Se enamoran y luego tienen ahí un romance ahí, todo, ¿no? El sexo y todas esas cosas que se banalizan. O sea, está como sobrevalorado todo eso. Como que todo gira en torno a eso. Y es puramente de corazón, eso nace puramente del corazón, de las emociones. Y estas palabras de sigue tu corazón, no vamos a ver, es que si seguimos nuestro Buah, corazón nos si caemos por sigues el tu precipicio. si sigues tu corazón, pues Vamos a la mira, perdición. Adán que siguieron. Su corazón, Siguieron su claro, corazón, claro. no a Hay la que seguir el orden. corazón de Dios, no el nuestro. Eso. Y ¿Y cómo se puede hacer eso? pues conociéndole, Recibiendo su mente. Es que si no recibimos claro, su mente, no podemos. claro. Y Bueno, nada, del amor buah, es es que que se puede decir, podría se pueden incluso decir hacer tantas solo una cosas, charla. sí, Claro, se pueden decir tantas se, cosas de po- todo eso. se podría Bueno, decir y del mucho. amor para acabar, podría decir pues que, a ver, no es una cosa nueva, pero es como que hoy en día, en nuestros tiempos, desde las últimas décadas para acá, como que se ha estandarizado y se ha normalizado, eh, por ejemplo, que las parejas rompan, ¿no? Como que no quiere la cosa, pero no estoy hablando de que un matrimonio se case y luego uno de los dos abusa del otro o le violan o pegan paliza o cosas muy extremas, no estoy hablando de eso, sino de que las parejas se juntan y no se conocen realmente, ¿no? Porque tú no puedes, es que tú no puedes elegir a una persona y juntarte con ella solamente por la carnalidad, ¿no? O por las emociones que te han florecido en un momento y estás como perdido. Es como dices, las cosas más importantes de la vida y la pareja no es cualquier cosa. Hay que, hay que elegirlo de cabeza. Y tú no puedes tampoco tomar decisiones, como decimos, ¿no? Si no sabes lo que está bien y lo que está mal. Entonces, en la Biblia es donde mejor se explica pues cómo hacer muchas cosas para que no te salga mal. Para que no te salga mal, pero también luego cuando hayan problemas, entender que hay un pacto, que tienes un compromiso y que no se vale frotarte las manos y irte de rosa, ¿no? Pero es que hoy en día pasa mucho eso, que es todo muy vanidoso, muy superfluo, todo se desvanece, las cosas no duran nada. Y pasa pues con las relaciones de pareja y también podemos decir que pasa con las amistades, ¿no? Es como que todo es un poco falso, podría Sí, decir, por de englobarlo. hecho es que si tú te das, bueno, si te das cuenta, de hecho es totalmente antagonista con el amor divino, porque el amor divino es todo lo contrario, el amor divino es eterno y Mm, dura para siempre, porque es uno de los atributos del carácter y la personalidad que Dios tiene. O sea, Dios es así y punto. Y es así en sí mismo, entonces no puede cambiar. No puede ser de otra forma. Entonces, como sí, es uno de los atributos que tiene, obviamente, si el ser humano tiene algo, algún destello, aunque sea degradado, pues obviamente que eso te enseña que, buah, pues si a ti te parece que ese ser humano tiene amor, imagínate del que ha sido creado el amor, la fuente del amor, claro, que es el, imagínate. pues mucho más. De hecho, claro, de hecho, buah, y sabemos, ¿no? Y en toda la Biblia se hace mucho énfasis en qué consiste el amor, qué es el amor. Y de hecho, uno de eso se ve, o sea, el amor dura, ¿no? El amor no son de 2 días. ¿Dónde estaba vamos a leerlo, Hay, que se me hay gusta. un montón, mira, está El en de primera de Pablo, Cor- el del claro, amor, el amor no busca lo sí, suyo. mira, ¿Cuál era ese? el primero de Corintios 13 Sí. está ahí, todo el capítulo, o sea, es ese. Primera de Corintios 13. El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor y sigue con más cosas. O sea, son
O sea, todo lo contrario al amor de Hollywood, al fugaz, al egoísta, todo eso, todo lo O opuesto al a eso es amor el de los amor de Dios. hippies. O amor de los hippies, que obviamente el amor de los hippies también se va a acabar. O todos los hippies están toda la vida juntos. Imposible. O sea, no. Sí, por encima de todo, Colosenses 3:14. Por encima de todo, decía Pablo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y luego también hay datos curiosos, como en primera de Juan 4:19, que esto es muy profundo. Cuando dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primero. Eso es Mm. muy profundo. Y en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Es que, jolín, de verdad, qué fuerte, ¿no? Mm. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Eso lo escribió Pedro. Em, uf, eh, Incluso más, estoy viendo por aquí que tengo chuletas. em, Juan 15:12, muy importante este, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he Ah, amado. sí, Y sí. que imagínate ese amor que murió voluntariamente, ¿eh? Y en O sea, Efesios, nada de que le hicieron el lío y de que. No, no, no. Es que vino a eso. O sea, sí. la gente se olvide, ¿sabes? Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Pero luego también algunos Eh, se pierden en el sacrificio, en el hecho del sacrificio como algo tétrico sin entender el trasfondo que hay detrás del sacrificio. Que eso también pasa, ¿no? Y bueno, es interesante la carta de Efesios cuando se dice a los maridos, ¿no? De amar como Cristo amó a su iglesia, ¿no? Y Jesucristo, o sea, su forma de amar es extrema, hasta el final, hasta el final, hasta la muerte. ¿Quién ama así hoy en día? La gente tiene miedo de amarse de verdad también, no sé, como que, pero es, pero porque no se busca realmente quién ha definido qué es el amor. Y si nosotros dejamos que sea Hollywood el que defina el amor, ¿no? Pues luego pasa lo que pasa también, si ¿verdad? te das cuenta, el amor, uno de los detalles que tiene es que el amor es totalmente opuesto al daño, al daño, al dolor Al miedo, y al mal. O sea, sí. realmente es que es totalmente lo opuesto. De hecho, esta también siempre me pareció de las frases más fuertes, ¿no? De la de Juan 15:13, la que dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos, que es Ya. lo que hemos comentado antes, que es lo que hizo él. No tengan deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, de hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces ya tenemos más detalles de qué es el amor bíblico, ¿no? Sí, claro, pero Que el amor se es, manifiesta, no se queda claro, solamente en un sentimiento ahí flotando. Es que, es que el amor no es realmente, incluso si te fijas, es que sí, se puede expresar en sentimiento, pero no es un Sí, sentimiento. Es que ahí es donde está la clave. pero es un, La- el, pero el- el amor, dir- puede ser un sentir, pero ese sentir se convierte en, digamos, en unos frutos que se ve, o sea, se ve claramente cuando una persona ama y cuando no. Se ve cuando claro, una persona sigue sus caminos y cuando ama realmente al prójimo. Eso se ve. claro, porque se tiene que demostrar, materializarse de alguna forma. Em, pero si nosotros estudiamos la Biblia y nos fijamos, al final el amor es eh, cumplir, ejecutar, comportarse, hacer Mm, lo que Dios ha dicho que hay que hacer, que es respetar la vida, respetar sus normas, sus reglas, el bien, pero el bien que Él ha establecido que es el bien, no el bien relativo, de eso es. yo, según lo que a mí me parece. Entonces, ese es el amor, realmente es el amor perfecto, el amor original. El amor es buscar tu bien independientemente de si a mí me apetece o no, el buscar tu bien
sin que yo gane algo, solo porque es lo El correcto y anteponer la punto. O sea, necesidad del otro antes que la tuya propia. claro, o sea, o sea, se desarrollaría, es muy desarrollable todo lo que conlleva Sí. el amor puro, porque, claro, es el que no solemos ver, Mm, porque como la naturaleza humana es opuesta y es querer satisfacer lo nuestro por sí. encima de todo, por pisando a cualquiera, por encima de cualquier circunstancia, Ujú. mientras yo esté bien, a los demás, pues bueno, no me importa, pues sí, el amor es, uf, podemos extender pues mucho, mucho, mucho. Pero bueno, yo creo que más o menos con Sí, lo que hemos sí, dicho de esto, ya se puede ir viendo por dónde va tirando se puede ir el palpando, sí. sentido. Mm, mm, sí, Y sobre lo de los egoísta. frutos se podría extender incluso más porque, bueno, es muy interesante lo de los frutos, porque yo, por ejemplo, una vez hablando con una persona que sigue mucho, que es muy friki, ¿no? Como nosotros, como digo yo, pero eh, se tiraba mucho por el tema este del movimiento ecuano y Uf, esto de sí. pro-Trump y tal. Y yo me acuerdo que hablando con él le dije, pero vamos a ver que Donald Trump no nos va a salvar, que que no nos va a salvar de nada, que nos va a salvar Donald Trump. Y, el, Pues movi- y, el, míralo, y los de mira que Q nos ha salvado, tampoco. pero No, claro. míralo, ¿qué Y han sabe, hecho? y sabe lo que me dijo, sí, porque le dije, vamos a ver, la Biblia dice que no podemos confiar en los hombres, pero no de que seamos desconfiados sino de que no pongas tu esperanza en una persona, porque es que las personas al final nunca sabes por dónde van a salir, ¿sabes? Y, y lo vemos, jolín, en los partidos políticos, es que yo pienso que es de risa poner tu esperanza en un partido político, si es que no vemos ya lo que hay detrás luego. No vemos que al final siempre buscan lo suyo, que no trabajan para servir, ¿no? Justamente al contrario, Jesús dice, el que quiere ser más grande, sea servidor, ¿no? Póngase el último. Y en este mundo es todo al revés, porque los que se supone que tienen que servir están para agraciarse a ellos mismos, ¿no? Y para mirar por ellos mismos. Y eso se ve claramente. Entonces, cuando este chico me dijo, porque le dije lo de la Biblia, ¿no? Y me dice, pues yo no sé lo que pondrá en la Biblia, pero sí que sé que dice que por sus frutos los conoceréis. Y cuando me dijo eso, digo, pero vamos a ver. Pero ¿cuáles son los frutos? Es que tú ves unos frutos y como no tienes el discernimiento de lo que, por ejemplo, pone en la escritura, claro, es muy bonito decir eso, es muy bonito decir, por sus frutos los conoceréis. Y te quedas así como, claro, sí, pero ¿cuáles son los frutos? Es que pone la Biblia, es como dices tú, los frutos no son solamente lo que pone en Gálatas, son muchas cosas más. Pero, claro, y ahí podríamos andar muchísimo. Y por eso recalco que es tan importante que eso también está respondido aquí, que cuáles son los frutos. Los frutos Y son muchos, claro, el que robaba no roba más, el que mataba ya no mata más, el que era mentiroso ya no lo es más, el que... el que adultera, el uf, que lo que sea, ¿no? los frutos, madre mía, los frutos pueden ser tantos, Mm, tantos, tantos, el que no está bien a los pies, pues ahora sí. Uf, sí. es que hay muchas cosas, hay muchos detalles. De hecho, los 10 mandamientos es otra de las claves y otro De los de los frutos ejemplos también. que podríamos usar de que el fruto que tienes que dar es que esos 10 mandamientos que salieron ahí en Éxodo, pues son Mm. los que tú naturalmente Va a vas a manifestar querer también, hacer y claro. haces. O sea, y lo haces. Entonces, bueno, tratabas mal a tus padres y yo qué sé, no los tratabas bien, pues porque esta O que sociedad cualquier no los cosa se convierta en un sabemos. ídolo, ¿no? Claro, Porque o que, claro, es que el primer claro, que mandamiento es por pongas, eso. Cualquier cosa se claro, puede convertir los en un ídolos ídolo. es una clave que antepongas antes de otras cosas, antes que lo que Dios ha dicho, pues Ujú. eso es ídolo. Y puedes tener miles de ídolos. Entonces, sí, los frutos son muchos. De hecho, es Muchos. que por eso se llama nacer de nuevo, porque es una vida nueva. Es Sí. como girarte y dar la vuelta y tomar un camino totalmente opuesto. Es que es el camino de la vida. El Y otro es el camino completamente de la opuesto a lo que muerte. propone el mundo también, porque Es que el mundo, claro, el mundo.
el mundo está según, Claro, no es que está sujeto, lo que en el mundo se ve está como normal sujeto realmente va a la contra Dios. muerte. El mundo está sujeto a la muerte, a Sí, la vanidad y a la destrucción. ¿Por qué? Porque están en armonía y al son con, con Satanás, con la serpiente antigua, que es el primer mentiroso, el primer desobediente, el primero que mata, el primero que quiere destruir, robar. Entonces, claro, el humano es igual. ¿Por qué? Porque claro. el humano absorbió, si se puede llamar así, absorbió sus atributos, los atributos de ese otro árbol, no del árbol de la vida. Con esos, mira, con el símbolo, y ya muchos lo hemos descifrado aquí, pero con el símbolo del bien y del árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, se puede jugar un montón a desarrollar sentidos y Mm, ejemplos a raíz de eso, porque es que todo es así. O sea, el camino del humano aquí solo le lleva a no llevar fruto. ¿Por qué? Porque un fruto, bíblicamente el fruto es vida. Y el fruto de la muerte y de la desobediencia, ¿cuál era? Sí, eso, es la muerte. El fruto de la desobediencia es la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que hace aquí el humano es vano, no sirve para nada, sirve para mientras dura la vida, para no llevar vida eterna, todo se extingue, todo es egoísta, todo se acaba, nada perdura. Entonces, claro, es todo sí, completamente fruto de que da la vida eterna. De hecho, por eso, no por otra cosa, dijo el Mesías esa famosa frase que está en Juan 14, del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que eso permanece es. en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque Claro, separados de mí nada podéis hacer. nos podrimos. Obviamente, obviamente porque nosotros chupamos de su savia, como él dice aquí en este ejemplo, que él puso el Claro, ejemplo nosotros somos las agrícola, pues ramitas del árbol. porque, claro, entonces si te separas del árbol de la vida, que también aquí se le llama así la vid, Sí, es como una son símbolos, analogía. Sí. claro, la gente entendía esto porque la gente vivía en ese ambiente agrícola también y esa naturaleza. Entonces, por eso el Mesías ponía estos ejemplos. A lo mejor ahora pondría otros, pero bueno, como él se quiso dar así, por lo expresó así. Claro, Pero entonces aquí está una de las claves. eh, Cómo nosotros estamos enganchados, por así decirlo otra vez, a esa vid, nosotros los pámpanos, por medio del Espíritu, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Es lo que te conecta otra vez a la mm. vid y es lo que hace que puedas llevar un fruto. Como dice aquí, sin eso no lleva fruto, solo Y que lleva fruto dejemos de de muerte. estar, y que dejemos de estar muertos en vida también, ¿no? Es que claro, de hecho, lo está, es que el humano Sí, es que lo estamos está, muertos en vida. Sin lo él está. estamos muertos, sí. En un sentido espiritual, ¿no? Pero es como que no encuentras esa plenitud hasta que te reconcilias con Dios. Y por Mm. eso también yo también veo el sentido de el morir y el nacer de nuevo antes de lo que es la muerte segunda, ¿no? Y lo de su venida, porque nosotros lo que tenemos que preparar es el terreno también. O sea, nosotros estamos preparándonos, igual que el pueblo de Israel era como una especie de remanente en su, digamos, en su dirección, ¿no? De lo que sería el ejemplo que Dios quería, ¿no? El diseño, ¿no? Era un remanente en el sentido que no eran perfectos, pero por lo menos esa intención estaba ahí. Es que, claro, a ver, lo que la gente que no está asociada, familiarizada a la Biblia, pues bueno, aquí les lanzamos una perla, una clave. Mm, Eh, es que es un proceso, es que claro, la restauración interna del ser humano es un proceso. Y, y llevamos mucho, bueno, el Mesías por primera vez vino hace 2000 años.
si queremos coger un punto concreto de la historia y señalarlo, indicarlo, lo indicamos ahí. Hace 2000 años que se empezó a dar el espíritu de santidad a los humanos. Entonces, bueno, pues mira, llevan 2000 años que algunas personas, porque obviamente no todos los seres humanos, algunas personas ya iniciaron en sus vidas en algún momento ese proceso del nacimiento de nuevo, que Sí, una vez recibes eso, es una semilla y va creciendo y es un proceso. Pero lo importante es que la semilla venga dentro de ti, porque el proceso, lo que dure y cuánto sea, casi que eso no depende mucho de ti. Por lo tanto, lo más importante es que lo recibas, luego tú ya te esfuerzas a ensancharlo, ¿no? Un poco sí, pero también. también hay que aclarar Pero que lo importante es no, recibirlo, ¿sabes? claro, pero también hay que aclarar que no es una cosa que ocurra mágicamente. O sea, también uno tiene que buscarlo, ¿no? O sea, no en el sentido de que te lo induzcas tú, porque yo, por ejemplo, no iba buscando nada de, o sea, tú me conoces y ya sabes un poco que yo no quería saber nada ni de Jesucristo ni de la Biblia ni nada, pero cuando llega a tu conocimiento algunas cosas, no puedes hacer como si ya no lo supieras, o sea, cuando llega a tu conocimiento algo, cuando sabes algo, no en el sentido de desaprender cosas, sino en el sentido de que cuando eres testigo de algo, cuando experimentas algo, cuando sabes X información, ya no puedes continuar tu vida como si no supieras eso. O sea, tú ahora mismo que sabes todas las cosas, Sí, por sí. ejemplo, del cloud SWAT y todo eso, y sabemos cómo funciona el mundo en esos espectros, ¿no? Nosotros no podemos vivir como si no supiéramos eso. Ya no podemos volver atrás. O sea, una vez que sabes una cosa, Inclu- no y, puedes mi- hacer como si no lo supiera. y eso, y piénsalo, y como estamos aquí pensando, y si no puedo olvidar, como tú bien dices, ¿cómo poder olvidar que existe un Dios, que existe un punto de la historia en el que la humanidad va a dar cuentas por las obras que ha hecho, va a haber un pago por el bien y el mal que se ha hecho, aunque la gente crea que no, va a llegar un punto en el que sí, que yo soy responsable de lo que hago y lo que no hago, que eso va a Claro. tener unas consecuencias en un juicio, que existe un Dios que lo sabe todo, que no va a mirar para otro lado para siempre. Él tiene puesto límite y lo tiene puesto, aunque parezca que no, y aunque ahora la gente se burle y Y pues todo es por como algo dice la también. escritura misma. Entonces, claro, o sea, bueno, encima de que tiene paciencia también y está dejando correr y correr y correr para que algunas personas también se puedan dar cuenta y vuelvan y se vuelvan a él, bueno, pues otras personas verán como que son malos. Claro, pero Se según el ve desde otro paradigma en el que prisma, están. es bueno, porque si él viene mañana, en el año 2021 mañana, en septiembre, pues ya está, ya no hay tu tía. O sea, ya está. Claro, Ya el que es justo es justo y el que es injusto es injusto. Y ya no puedes cambiar. claro. Bueno, Entonces, pero lo que. pues tenemos esa oportunidad. Sí, O sea, hombre, claro. mientras vives, mientras estás respirando, Mientras hay vida y pues tienes esa esperanza. oportunidad. Claro. Mira esto te lo quiero leer y bueno, A ver, en a ver. poco acabamos, sí que lo dejamos con esto, pero Yo, dar yo algunas quería decir citas para que una la... cosita más. A ver, lee, Dale, 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 di. dale, ¿Lo digo? dale, dale. Sí, 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 Nada, sí. que solo quería decir que lo que decía de que lo de el que se manifieste los frutos del espíritu en tu vida o en ti, esos cambios, que no es algo mágico que se le presenta a las personas así porque sí tampoco, sino que también es un poco una consecuencia de caminar con él, ¿no? O sea, y nosotros sabemos también lo que quiere decir caminar con él, ya hablaremos de eso otro día, pero el caminar con él, el tratar de conocer cómo es Dios y lo que da testimonio de él, ¿no? Y el tratar de buscarlo y de esa forma es un poco también cómo se materializan un poco esas cosas, que quiero decir que no es algo como mágico que ocurre y ya está, que uno también pone de su parte, quiero decir, sobre todo en lo que respecta pues a la relación que tienes con Dios, porque eso ya es algo muy personal, pero que tiene una importancia, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Por eso mismo, como sigue siendo un ser humano y el ser humano, ser humano significa ser un ser
que está alterado, está desordenado, pues vas a estar ahí, si tú estás desordenado como tal, pero ya has entendido que hay cosas que te gustan o que haces o que creías que estaban bien, que ya no están bien y te has convencido de ello, eso es una batalla diaria. Que es lo que tú diariamente se te van a presentar oportunidades en donde vas a tener que decidir qué haces, Sí, si lo que es correcto o lo que no. Entonces, ahí tú tienes que poner de tu parte un montón. Y en ese sentido. Entonces, claro, primero, ¿qué pasa? Que primero te viene como un entendimiento y una convicción como súper profunda e interna de que lo que está en la ley como bueno y malo es que es así. O sea, que lo entiendes, que tú lo sientes por dentro, que tienes esa convicción plena de que lo que dices que es el bien y lo que dices que es el mal es el mal. A pesar de que a ti te guste o sí. de que haya sido en ti un hábito o un deseo o un hobby o eso Claro, y porque esto, porque el tema tienes de ese la... conocimiento, claro, ¿cómo vuelves a...? O sea, Claro, sí, tienes que estar, pues tienes que cambiar cosas sí. y eso es el fruto. Por eso esto lo podemos enlazar con, o sea, el tema del pecado y la caída, todo lo que hemos estado hablando hoy, lo podemos enlazar con lo del arrepentimiento en el siguiente, porque es como una línea que le sigue, ¿no? Y además estamos en unas fechas muy propicias para hablar del arrepentimiento y del perdón. Uf, ya te digo, te cuadra o no, Sí, sí, casi. sí. Es como que ha caído ahí, fijo. Bueno, léenos lo que nos querían leer, Aarón. Sí, en Juan 3:3, respondiendo de Yeshua y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mm, Y el reino de Dios es el mismo, que me lo dijo de sí mismo en otra parte de la escritura. sí, Eh, Mira lo que dice el profeta Ezequiel 36:26. Aquí está la clave. Aquí está la clave y la gente va a entender un poco más lo que decimos gracias a este pasaje. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. de carne. Ah. ¿Ves? Ahí es donde está la cirugía divina. Sí. Ahí es donde se produce esa promesa de que Dios tiene que instalar, pues eso, un corazón de carne, porque el que tenemos es el de piedra, y Necesitamos un corazones espíritu nuevos. para poder obedecerle. Y es que Claro. eso lo dicen estos pasajes, eso es bastante clave. Más cosas que podemos ver. Lo que le respondió, lo que le respondió ese rabino a Yeshua cuando le dijo eso. Curioso, esto me gustaría que la gente lo escuche. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Está claro que no lo Hombre, pues entendió, claro que sí. ¿no? Claro que sí que se puede. No entendió. Ya, Entonces, ves, él no entendió que es nacer de nuevo. Pero claro. nosotros lo hemos explicado aquí, que es nacer de nuevo. De hecho, eso que ha dicho Ezequiel es nacer de nuevo. Poner Mm. en tu mente y en tu corazón la ley para que andes en ella. Eso también lo dice los profetas. La mente Eso es del nacer de Masía, nuevo. nosotros. La mente del Masías, como he Sí. dicho antes, Cristo, como está puesto en español. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Eso también está en 1 Juan 2:29. Sí. Ninguno que es nacido de Dios practica, y ahí está la clave, practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y la clave está en practica. Una cosa es practicarlo
y otra cosa es ocasionalmente sin querer a veces, pero tú tratas de mejorarlo y lo mejoras, Claro, y ya no hay lo esa haces. intención Es muy también diferente, de cambio. evidentemente, porque este pasaje se puede malinterpretar un montón, pero la clave está cuando dice practica, que te domine. O sea, no te tiene que dominar ya esa tendencia. Si te domina esa tendencia, entonces estás mal todavía. Sí. Y bueno, Em, cada uno tiene su proceso también ahí, ¿no? Es que la lucha de cada persona es diferente, pero en general todos estamos en esa movida, porque es que la naturaleza del hombre va así, torcida. mm, y es que es eso, mira, claro, y terminamos con esto si quieres. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos Muertos. en vuestros delitos y pecados. O sea, aquí lo dice claramente la escritura. ¿Por qué? Porque como decía en Ezequiel también, el alma que pecare, esa morirá. Y esa regla que pone Dios, Claro. igual que pone que haya Y viento, todos hemos el pecado, entonces oxígeno, agua, claro, todos entonces tenemos que morir. regla no la puede romper, pues todo se sujeta a eso, pues claro. Ahora entendemos por qué ocurre lo que ocurre, según la visión de Dios. Mm. Y bueno, yo creo que podríamos terminar por aquí más o menos, si te Vale, parece. pues sí, a mí me ha gustado un montón. Tenemos que continuarlo por la parte del arrepentimiento porque yo lo veo que está conectado con lo de la caída y también para que hablemos un poco por lo que te conté la otra vez, bueno, por lo que conté la otra vez, de que yo cuando empecé a salir de la nueva era, ¿no? De toda ese paradigma que tenía yo en mi mente antes, una de las primeras cosas que me pregunté, porque lo primero que te dicen es, claro, pero es que yo ahora, ¿y qué hay que hacer? O sea, todo esto está pasando por algo, pero ¿y si resulta que ahora sé que esto es la verdad? eh, ¿qué sigue? Pues te tienes que arrepentir, tienes que volver a Dios. Y la pregunta que yo me hice fue, anda, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? porque, porque cuando una persona no tiene esa visión, no, cuando tienes torcido ese entendimiento, ¿no? Del bien y del mal, llegas incluso a ese punto de yo de qué me tengo que arrepentir. Y eso ya es grave. O sea, yo pienso que, claro, ahora lo veo así, ¿no? Pero en aquel momento, y me acuerdo de eso, es de pensar hasta qué punto he podido llegar, pero a mí solo no me ha pasado eso, no es algo que me haya pasado a mí. Y en general pasa, ¿no? La gente cuando dice, no, si yo soy buena persona y tal. Sí, 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 eso es así. De Pero es hecho, importante saber de qué nos tenemos que arrepentir, yo qué es también lo me que tenemos que cambiar. con, Hombre, yo creo que muchas cosas, mm, ¿no? Y es sí, eso importante. vamos para la siguiente. Para la siguiente que hablemos del arrepentimiento, pues intentaremos enseñar a la gente, bajo nuestra experiencia que hemos tenido, Y el paradigma pues bíblico, eso, y lo que entendemos, claro, de qué se tiene que arrepentir el ser humano según Dios, claro, no según no lo según que nosotros. nosotros Claro, creemos, porque mira cómo está el mundo. claro, Uno cree que tener relaciones sexuales con niños está bien y otros no. Pero si no tenemos una verdad absoluta ni un bien absoluto, reina el caos. Y es lo que a ti te claro. parece o no. Y eso es lo más terrible Y es lo que estamos viendo que, también. que ha pasado en la humanidad. O sea, eso te deriva a degradaciones y corrupciones extremas. Por Mm, eso, claro, nosotros creemos que hay un bien absoluto y una verdad absoluta. Si no, todo carece de sentido, todo es caos y exactamente. todo es muerte. Está claro. Bueno, Así que pues, bueno, pues pues nada, espero que haya sido interesante para los oyentes, para quien sea que venga a escuchar esto. Y bueno, yo me lo he pasado muy bien. Es un tema muy interesante, el de la caída, el del pecado, para entender de dónde viene todo, de dónde nace la guerra espiritual, porque nosotros, bueno, nosotros creemos que detrás de todo lo que vemos que se maneja en este mundo, pues hay unas tinieblas moviéndose, ¿no? Hay una rebeldía ahí y todo subyace en una guerra espiritual y hay que entender cuáles son las bases de esa guerra espiritual, porque en la nueva era también se dice, sí, hay una guerra espiritual, pero tampoco se entiende como nosotros lo entendemos así ahora, porque en la Biblia está dicho, está escrito el porqué y todas esas cosas que luego también te puedes meter
en asuntos muy profundos y muy filosóficos, pero a niveles generales, pues diríamos que es así, ¿no? El tema de la guerra espiritual, de la caída, del pecado en el hombre, y luego ya continuaremos con el arrepentimiento. Así que pues nada. Sí, mira, vamos a, mira, porque mientras estás hablando y tal, pues no lo he podido evitar. Mira, terminamos de verdad que terminamos para terminar con el tema de lo que estábamos hablando, del pecado, la caída y todo eso. Vamos a terminar con esto, que me parece súper clave, estos pasajes, y yo creo que es un buen remate para que veáis cómo está todo conectado. O sea, Ujú. mirad, Génesis 3:15, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Dios al diablo? Vale, mirad lo que le dijo. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás por más que todos los animales y más que las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, aquí está la clave, de lo que quería resaltar, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo Bien, herirás en en el el calcañar. calcañar. Vale, la mujer, ¿quién es? La mujer se está refiriendo a varias cosas. La mujer es la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, los Porque, cristianos. claro, porque la mujer siempre representa a la iglesia, que es la novia de... Claro, eso Claro. está, Génesis es muy simbólico. Entonces, Guau. traduciendo para que la gente entienda, pondré enemistad entre la serpiente, o sea, entre el diablo, pueblo de Dios, entre pues los cristianos, entre la descendencia, entre el Mesías. Pues vamos a ver que lo vamos a ver en la simiente, porque la simiente, cuando dice entre tu simiente y su simiente, aquí en hebreo simiente es semilla, es cera, y el Mesías, si os dais cuenta, en el vientre de Miriam fue una semilla, y Sí. él es la semilla de mostaza, también, que es pequeña y luego se hace el árbol más grande. Entonces, esa simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Cuando la simiente le hirió en la cabeza a la serpiente y cuando la serpiente hirió en el talón, que es el calcañar, a esa simiente, cuando Jesucristo, cuando Yehoshua, cuando el cuerpo de la deidad, cuando Masías Es fue crucificado y crucificado, resucita. ahí se produjo eso. Mm. Eso es aplastar la cabeza de la serpiente. Sí, Eso es aplastarla, o sea, vencer a la muerte, deshacer las sí. obras del diablo, que es pues todo el daño y todo el pecado, ¿no? El proceso más bien, porque de ahí para adelante han pasado 2000 años y hay un proceso. Y mirad lo que dice Apocalipsis, el último libro. Esto lo dice el primer libro y ahora mirad lo que dice el último libro. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el temor de Jesús de Josué. Es lo mismo que lo que acabamos de leer en Génesis. En vez de serpiente es dragón, pero veis, sale otra vez la mujer Sí, y curiosamente habéis visto en español, ¿no? Y el resto de la descendencia de ella. Ah, claro, es que el Mesías ha producido semillas, que son claro. los creyentes y su iglesia. Claro, pues por eso este mundo Que no que es que se se casara con María que Magdalena y tuviera hijos, ¿verdad? no, claro, uy, no. Entonces, ¿y qué dice Romanos 16:20? Y con esto terminamos. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Habéis visto lo que dice aquí Pablo, ¿no? Claro, cuando se ha destruido a la muerte, que es la muerte segunda, eso como bien sabes sale en Apocalipsis, pues se ha destruido a la muerte, Satanás y sus ángeles caídos junto
con los gobernantes del último imperio y toda la gente que ha sido mala y que ha estado en contra de Dios y todo, cuando todo eso se extinga, se ponga al orden de verdad, eso es poner debajo de los pies a la serpiente realmente símbolo. O sea, para que veáis que eso todavía falta porque ocurra completamente como es un proceso. Se inició hace 2000 años, pero todavía se está formando. Todavía tiene más cosas. Que de eso también hablaremos. Ya hablamos un poquito otro día, con lo del día y la hora, ¿no? Pero bueno, vamos con esto. Ahora sí que sí, que por mí aquí finiquito. Pues por mí también. Bueno, pues nada, nos vemos a la próxima y esperamos que os haya gustado. Volveremos en la siguiente con el tema del arrepentimiento. Hasta la próxima, Aarón. Hasta la próxima, ¿no?